Buenas tardes, buenos días para todos ustedes. De nuevo en esta tercera semana de Adviento con un programa más semanal de una liturgia para la vida. Con este año iniciamos con el evangelista Mateo, que corresponde al primer ciclo que le llamamos el ciclo A, que nos va a estar acompañando en este año hasta terminar allá por noviembre nuevamente el año de la Iglesia. ¿Qué nos dice Mateo en su Evangelio? Capítulo 11, del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar acerca de Juan el Bautista. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten de lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Aquí, en este tercer domingo, si ustedes tienen la corona de Adviento o también llegaron a la Eucaristía de este domingo pasado, pudieron ver que el sacerdote prendió la tercera vela de color rosa, que entre las 4 es la que tiene distinto este color, que precisamente recuerda la alegría. Antiguamente en la iglesia se usaba el color rosa para este tiempo, que quería decir alegría, que nos relata precisamente la primera lectura de el profeta Isaías. Regocíjate, yermo sediento,
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Y es para tomar, podría decirse, un respiro a lo que hemos llevado del color morado o de reflexión, que también ahora nos pone bastante en jaque la palabra de Dios. Y está aquí en dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Pero previamente, no se nos olvide lo que leíamos. Vayan a contarle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, los sordos oyen, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Toda una alegría también. Pero para poder entender esta expresión, dichoso aquel que no se siente defraudado por mí, debemos de remitirnos cuál es la esencialidad característica de Jesús, que ha sido precisamente en mucho tiempo, desde el Nuevo Testamento, con el anciano Simeón, recordemos en la presentación del niño Jesús al templo. Este va a ser gloria de Israel, pero también va a ser bandera para muchos de caída. Y precisamente veamos qué esperaba el pueblo judío del tal Mesías. E igualmente, la interrogación de Juan, que envía a 2 discípulos para preguntarle. También Juan no acata. ¿Será, no será el esperado? Porque también hay que recordar en otro momento, sobre todo los hijos del trueno, Santiago y Juan, concede, le dice su mamá, de estos, que esté un hijo mío, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. O también de Pedro, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Esperaban ya desde este mundo una paga, una remuneración, un premio, un algo, para precisamente sentirse ya pagados y satisfechos. Sin embargo, también el Señor se presenta muy contrariamente a los planes del entender del pueblo judío. Y precisamente viene siendo su trabajo, su tarea, su plan de trabajo sobre todo, que también lo encontramos en otro momento cuando llega con los apóstoles a su lugar de nacimiento y le dan a abrir el libro del profeta Isaías. E igualmente está en el mismo tono. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos
y luego termina y llevar el año de la gracia del Señor, el año jubilar, que ya en otro momento también lo hemos comentado. Y es bueno que precisamente consulten a un elemento de internet para que tengan claridad del año jubilar. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este segundo segmento de una liturgia para la vida. También pueden seguirme en YouTube con el mismo nombre. Les agradecería que dieran un like para que este programa se vaya poco a poco difundiendo e iluminando cada vez más nuestro corazón y pensamiento en el Señor Jesús. El Señor Jesús ha sido precisamente una figura dentro de la humanidad bastante importante, a tal grado Europa, sobre todo, y varios de acá de Latinoamérica, ante todo. Anteriormente veíamos tal personaje en el caminar de la historia, se le ponía el DC que existió después de Cristo o AC antes de Cristo. También últimamente se ha ahondado en este personaje y sobre todo queriéndolo ante todo quitar de nuestro camino y más que todo dentro de nuestra fe, en donde pase precisamente a segundo, si no último término. Y precisamente es lo que debemos de tener bastante presente en este segmento que hablábamos el pasado segmento, dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. A lo dicho anteriormente, entonces Jesús, ¿cuál es su plan, su proyecto? Y debe de ser nuestro proyecto, nuestro plan en este caminar de la vida. Revisemos a los santos y santas, habidos y por haber, y no tienen este mismo plan de vida como de seguimiento en el Señor. Y precisamente estamos envueltos en un mundo contrario, superfluo, económico, en donde precisamente queremos ser los más importantes, como también dice el Evangelio, los lujosamente vestidos no están en el desierto, sino en los palacios. Cómodamente, holgadamente, y no se niega en otra hora aquel rico Epulón que ya veíamos en otro domingo. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo para que me refresque, porque estas llamas me están torturando. Hijo, recuerda que Lázaro recibió
males y tú vienes. Además, nadie puede pasar hacia acá ni hacia allá. Cosas pues, elementos, chispazos de las Sagradas Escrituras que precisamente nos hacen, como decíamos en otro momento, el color morado, reflexionar, ahondar en nuestro ser también, en nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestras vidas, nuestro mundo. Ser críticos ante aquellos y aquellas que también nos envuelven para caer y ser también de ellos en precisamente llevar una vida más cómoda y sin esfuerzo, como lo dice la segunda lectura de el apóstol Santiago, que debemos nosotros de esperar que brote la semilla para que precisamente como el hortelano o campesino espera pacientemente en esta temporada pues de Navidad, de espera del Señor, debemos de tener en cuenta en qué situación nos encontramos y también tomamos fuerza para seguir adelante a pesar de las contradicciones con las cuales nos encontramos. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver ahora el santoral de esta semana. Día 12 de diciembre. La bienaventurada Virgen María de Guadalupe. Solemnidad en nuestra patria. Es día de asistir a misa. Para millones de personas de todo el mundo, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe contiene enormes significados, inspiración y ayuda para sus vidas. Patrona de las Américas y principio de la evangelización en México. María de Guadalupe es un signo de la protección de Dios a todos tus hijos. Además, la figura embarazada de María es signo y aliento para todos los esfuerzos de protección de la vida. La imagen que quedó plasmada en la tilma de San Juan Diego recoge muchos de los elementos de la descripción de la mujer en el Apocalipsis y es por tanto signo de esperanza del reino. El rostro de rasgos indígenas, así como algunos otros elementos de la cultura azteca, como las flores y el canto de los pájaros, para muchos es un reconocimiento de la cercanía de Dios a su pueblo. En la diversidad de razas y culturas. Como ella misma se identifica
como la Madre del Dios verdadero, por quien vivimos. Refleja lo que dice el Catecismo sobre su maternidad. El Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Día 13 de diciembre. Santa Lucía, Virgen y Mártir. Nombrada en el Martirologio de San Jerónimo, siglo XVI, Lucía fue una mártir romana durante la persecución de Diocleciano. La devoción a ella se registra desde el siglo IV o principios del V. Según la leyenda, su madre había reservado su dote y ella le pidió que se lo diera a los pobres, y ella se mantendría virgen. Esto enfureció a su prometido, quien la entregó a los jueces. A Lucía se le representa como ciega, quizás como expresando que aquella misma era luz sin necesidad de ojos materiales, o como dice alguna leyenda, como parte de su martirio. Es nombrada en el canon romano. Lo que sí es cierto es que Lucía vio más allá de las cosas materiales, a una realidad eterna e incambiable, y dio su vida física por ella, con, o como dice el Catecismo, una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad. Día 14 de diciembre. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Los años 1542-1591. Su padre había sido desheredado por casarse con su madre, y la familia quedó en la pobreza. Cuando Juan solo tenía 1 año, murió su padre, y la madre tuvo que luchar para sacar adelante a la familia. Juan estudió con los jesuitas y fue aprendiz en varios oficios, terminando como enfermero. Ingresó más tarde a la Orden del Carmelo y conoció a Santa Teresa de Jesús, quien lo animó a emprender la reforma de la orden en la rama masculina, como ella lo estaba haciendo en la femenina. En sus esfuerzos, Juan sufrió muchas persecuciones y dolores, tanto de fuera como de dentro de la orden. Está considerado el mejor poeta en lengua castellana. Escribió importantes obras espirituales como Subida al Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma, El Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Su espiritualidad de total desprendimiento, no solo de las cosas materiales, sino de la propia persona, del reconocimiento, prestigio, deseos, que es a veces difícil de entender. Y, sin embargo, a través de todos sus escritos y su vida,
se transmite lucidísima su pasión por la persona de Cristo. El catecismo lo cita hablando de la encarnación, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Catecismo número 65. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Pueden seguirme en YouTube con el mismo nombre y les agradecería un like. Regresamos en unos momentos. Continuamos en este siguiente segmento que vamos a ver los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de la editorial Paulinas. Y ahora continuamos acerca de las imágenes, recordando unas orientaciones que corresponden a la sensibilidad actual de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, referente a las imágenes, nos dice que no sea excesivo el número de las imágenes sagradas en las iglesias. Demasiadas imágenes de santos pueden distraer del acontecimiento central, el pascual, pasión, muerte, ascensión y glorificación del Señor. Recordemos. Inciso B. Que no haya en la iglesia más de una imagen del mismo santo. No se dice expresamente nada de las imágenes de Cristo y de María, pero el motivo parece referirse a todas, ya que una multiplicidad referida a la misma persona no parece equilibrada, ni educa en la fe, ni en la unidad. Inciso C. La calidad artística de las imágenes se busca desde luego con un margen de confianza a la capacidad creativa de los artistas de nuestra época. Pero también hay que tener en cuenta la finalidad concreta de que se trata, la celebración cristiana. Precisamente porque lo que se busca no es sólo la estética o la vanguardia artística, sino el provecho espiritual de la comunidad cristiana. Además, es bueno presentar a Cristo, no tanto bajo el prisma del drama, sino en una clave de serenidad, de triunfo, es decir, desde la perspectiva de Cristo glorioso y resucitado. Las imágenes tienen buen sentido en nuestra celebración. Al ver, nos ayuda a levantar nuestro espíritu y a alimentar nuestra vida de fe. De alguna manera, no nos conformamos con saber o con oír. Para nosotros es algo natural y espontáneo el deseo de ver, por ejemplo, la acción sacramental y también las imágenes. Imágenes sagradas. Número 1159. La imagen sagrada
El ícono litúrgico representa especialmente a Cristo. No se puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora, que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puede hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. Número 1160. La iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que, verdaderamente y no en apariencia, el Dios Verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca. Número 1161. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos significan en efecto a Cristo, que es glorificado en ellos. Manifiestan la nube de testigos que continúan participando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus íconos es el nombre a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe. Incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de los mosaicos u otro material conveniente, se expongan las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y los cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Número 1162. La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios.
la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forman parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a su hogar y corazón. Se despide de ustedes una semana más el Padre Víctor Anguiano. Pueden seguirme en YouTube. Muchas gracias, feliz noche para todos y que María Santísima, la Madre del Señor por el cual se vive, nos cobije y nos ilumine al caminar de esta historia.